Es un verdadero agrado compartir este panel con personas que hablan de temas que a la ciudadanía le interesa. Eso es importante, hablar los temas que a la ciudadanía le interesa. Para no quedarnos en el problema, nunca concentrarnos en el problema, sino en la solución de los problemas. Ese es el espíritu que mueve a Décima TV Comunicaciones. Es el diputado de la República, Alejandro Santana, a quien le damos una cordial bienvenida. Diputado de la República, Alejandro Santana, además, entre otros cargos, también es candidato, es presidente de Renovación Nacional, no sé si todavía será presidente de la Corporación Chiloé de Más. Tiene hartos cargos. O sea, el hombre está empoderado para hablar en los temas que sean necesario conversar. Bienvenido, diputado Alejandro Santana, a Décima TV Comunicaciones para nuestra señal regional. Bueno, gracias Claudio por la invitación. Sí, efectivamente, estamos en todas las nominaciones que usted bien ha hecho. Bien, ¿cierto? Ya. Muy bien. Bueno, ahora vamos a apelar primero al diputado. Muy al bien. diputado Alejandro Santana para preguntarle qué ha hecho. Bueno, la gente hoy día está muy crítica con los diputados. El ejercicio, tan crítico. Yo lo veo en redes sociales. ¿Qué ha hecho respecto a esta amenaza que se cierne sobre Chiloé y que dice relación con declarar a Chiloé zona de plagas nocivas en el mar? O sea, esto es FAN, ¿ya? Que le da un muy mal pronóstico a Chiloé porque usted no va a consumir ningún tipo de alimentos que se procesen o salgan de zonas que tengan esta denominación o caratuladas como zona de plaga. Me refiero, cualquier consumidor de cualquier parte del mundo no va a preferir consumir mejillones, choritos, digamos, de una zona donde esté con este rótulo de plaga y otros productos que puedan ser originarios de dicha zona. Incluso podría afectar a otros productos que no tienen nada que ver con el mar. Y la gente preguntaba en redes sociales qué están haciendo nuestros parlamentarios con este tema, que es un tema preocupante y hay que hacer algo al respecto. Sin duda, y es un tema que hemos atacado el primer minuto. Primero porque estamos trabajando esta situación con los pescadores artesanales ya hace varias semanas de cuando este oficio circulaba en el ambiente que iba a llegar. Imagínate, antes que llegue. ¿Ah? Y eso pasa básicamente porque en esta situación lo que nosotros nos hemos encontrado es que el gobierno, sin conversarlo, sin socializarlo, empieza a avanzar en este famoso FAN, declarar a Chiloé zona de plaga. Afectaría brutalmente la economía, generaría un nivel de desempleo gigantesco y lo más importante, que nuestros productos no solamente no se van a poder consumir, sino que tampoco se van a poder vender y menos exportar. Y en esa línea se han hecho 3 gestiones. La primera, ya a través de la Cámara de Diputados, requerirle al ministro de Economía, a las autoridades regionales, que esta resolución no llegue a buen puerto. ¿En qué se basa, primero, cuál es su argumento para poder tener que caratular a Chiloé de esta forma? En algo muy simple. Porque esto tiene vinculación al tema de la marea roja, ¿ya? Tiene relación al tema de las algas nocivas, en fin. En España, esta es una situación común, pero el gobierno ha transitado por un camino de que hay sistemas que en definitiva sanitizan todos estos productos, tienen un tratamiento y no afecta ni la extracción, ni la elaboración, ni la comercialización. Depuradoras. Así es. Ya, ok. Y el gobierno, ha pasado un poco más de un año y no ha existido ningún plan de mediano y largo plazo para poder enfrentar estas presuntas nuevas crisis de marea roja o de algas nocivas. Okay. Y en esa línea también le hemos requerido a las autoridades locales, me imagino regionales, que se inicie una mesa de trabajo con el objeto de poder decir cuántos recursos vamos a incorporar a contar del 2018 para hacer las inversiones en infraestructura, tecnología, para tener estas famosas plantas de sanitización o depuración, como quieras llamarlo. Porque el tema de la marea roja no se va a ir. No se va a ir. Vamos a tener focos que van a aparecer, va a desaparecer, en fin. Pero nuestra provincia tiene una cantidad importante de gente que trabaja en la acuicultura. Y obviamente no tenemos capacidad de reconvertirla laboralmente en otra industria. No, por supuesto. Hay grandes inversiones en acuicultura. Y hay muchas inversiones en acuicultura. Y hay muchos emprendimientos. Y muchos emprendimientos locales. Principalmente todos aquellos que trabajan en la mitilicultura. Bueno, entonces hemos trabajado con los mitilicultores, trabajado en la propuesta, no conversado, trabajado. Ya. Con los pescadores artesanales
Y el tercer punto es que le he solicitado al presidente de la Comisión de Pesca, Juan Morano, diputado de Punta Arenas, De Punta Arenas, justamente. Sí. Eso es de una zona justamente que está afectada por la marea Así roja es, de para que podamos- más de 50 años. para que podamos recibir a solicitud de los últimos días de los mitilicultores y pescadores artesanales de Quillón en audiencia el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. Estoy a la espera que me pueda Ok. confirmar, si no es el miércoles será el próximo, la visita, y obviamente invite al ministro competente y por otro lado, digamos, podamos generar un compromiso a través de un proyecto de acuerdo para requerirle al gobierno, aunque no le queda mucho y ya vemos que el gobierno Sí. está en otra parada, el gobierno quiere sacar otros proyectos y lejos su interés del tema de Chiloé y principalmente lo que fue la marea roja, pero vamos a seguir empujando esto, pero no vamos a aceptar porque creo que sería lapidario. O sea, y lo más terrible, a mí me llamó un mitilicultor, la primera llamada que recibí de Curanué, De Curanué, ya. de Quillón, Mira. ¿ya? Diciéndome, oye, Alejandro me dice, supe, por casualidad, de que el gobierno estaría sacando una resolución para declarar zona de plaga Chiloé, y eso tú sabes lo que significa. O sea, un productor, alguien que genera trabajo, que ha invertido en los últimos años, que es representante y estuvo trabajando y fue representante en la crisis de la marea roja con el gobierno, se entera por casualidad en una conversación. Y ahí se levantó el tema en la prensa y ahí empezamos a hablar de distintas cosas con el objeto de poder hacer que esto saliera a la luz pública. Y de repente, bueno, sí, estamos viendo ese tema. Sí, es efectivo. ¿Qué posibilidad hay de que esto se frene? De que no se haga esta declaratoria de Chiloé. No, el gobierno, zona de- el gobierno tiene que frenar. Esto tiene que frenarlo. El gobierno no puede ser irresponsable y declarar zona de plaga y dejar a miles de personas cesantes. Ok. El gobierno lo que tiene que hacer es un plan de contingencia, tiene que poner plata sobre la mesa, tiene que invertir en la tecnología, en el equipamiento, en la infraestructura y decirle a Chiloé que se va a convivir en adelante con una situación que aparece y desaparece, pero que no va a afectar el Ok. empleo, porque no tenemos capacidad de instalar en otra industria a todas estas cantidades de personas. Y aparte, Ok. que en el mundo ya existe estas situaciones y que se han resuelto o que se han administrado de buena forma hace mucho tiempo. Ok, Alejandro, pero se está haciendo algo referente a esta situación. ¿Cómo han reaccionado los alcaldes de Chiloé respecto a esto? Porque no he escuchado muchas declaraciones, estoy extrañando algunas declaraciones importantes de los alcaldes de Chiloé, o al menos un pronunciamiento más firme respecto a este tema. Yo creo que hay preocupación. Si aquí no solamente debiera preocupar a los alcaldes donde hay costa o donde hay planta de todos. proceso. Por ejemplo, A todos. en Castro no tenemos planta de proceso, pero mucha gente de Castro trabaja en las plantas de Alcagüe o trabaja en las plantas de Chonchi. Ok, Entonces, esto afecta transversalmente a todos Chiloé, desde Alcúa a Quillón. ok. Ahora, es un hecho cierto que nuestros mares interiores, sobre todo, tienen un alto grado de contaminación de todo tipo, no solamente el tema de la marea roja. Aquí hay responsables, y dentro de los responsables se indica y se apunta derechamente a las empresas salmoneras y a la falta de regulación por el Estado, por parte del Estado, digamos, a las salmoneras respecto a la contaminación. Es decir, es un hecho cierto que hay sobrepoblación de salmones contaminando los mares interiores. ¿Ya? Ahora, se dice que esto es porque nuestras leyes son muy blandas y que no tienen parangón con las de Noruega, por ejemplo, donde son mucho más estrictos con este tipo de empresas. Ahora bien, ¿qué pasa desde quienes legislan para un poco regular de mejor manera, más firme, el accionar de las plantas salmoneras? Perdón los estornudos, pero ando resfriado. Sí, nos entendemos Dicho- perfectamente. Dicho eso, en marzo del año 2016, yo solicité una sesión especial en la Cámara de Diputados donde asistió el ministro de Economía Juan Céspedes, Luis Felipe Céspedes, Luis Felipe Céspedes, ¿sí? antes que virtieran los salmones. Antes. Es muy fácil. Tú puedes buscar Cámara de Diputados, marzo, sesión especial y vas a encontrar todo lo que yo te estoy diciendo. Claro, perfecto. ¿Ah? Señor ministro, una de las consultas, el presidente del sindicato de Calbuco X le ha enviado una carta con copia a mí, donde dice de su preocupación del posible vertimiento de salmones y los efectos que generaría en los recursos naturales en nuestra región. Quiero saber, señor ministro, cuál es su opinión al respecto. Esto, antes que se virtieran los salmones. Sí, correcto. Entonces, cuando dice que no, yo hice eso antes de. Ok. ¿Ya? Esto es un problema medioambiental,
no es vinculante y por lo tanto no debiera generar ningún tipo de inconveniente para los Perfecto. recursos Ok, naturales. ok, eso es lo que se de esa oportunidad. Ya, estamos de vamos a acuerdo. seguir avanzando en materia legislativa. Voy a tratar de ser muy resumido. Se desata la marea roja, focalizan la responsabilidad a la industria del salmón. Señor ministro, en otra sesión, en un proyecto de acuerdo que yo soy el autor, necesitamos que se traspasen recursos de la ley reservada del cobre para financiar los efectos de la marea roja a miles de pescadores y trabajadores de la acuicultura. Señor ministro, a través de un proyecto de acuerdo, donde yo soy autor, aprobado por la Cámara de Diputados, requerimos que la FAO, a través de su departamento de acuicultura, se haga cargo del informe de las responsabilidades de la situación que se está viviendo hoy día. Ok. Los dos proyectos aprobados por la Cámara de Diputados hicieron un lulo y lo tiraron al basurero. Y lo tiraron al basurero. ¿Qué significó eso? Que el gobierno apoyó o ayudó solo a uno de cada 4 afectados de la marea roja. O sea, 3 quedaron sin Perfecto. ayuda. Y lo segundo, que hoy día sigue instalado lo que tú me preguntas. ¿Qué se ha hecho para poder, ¿cierto?, hacer en materia legislativa, regular mucho más el tema medioambiental vinculado a la salmonera? Y por una razón muy simple. Porque los gerentes o presidentes de las compañías salmoneras reconocen, fue parte que la puedes revisar en esa sesión especial de marzo, que Chile está lo reconocen los gerentes de la de las empresas salmoneras, ¿ya? Reconocen que Chile está muy por debajo de los estándares de fiscalización y regulación medioambiental como Noruega. Exactamente. ¿Ya? A eso quería O sea, llegar. pero A eso quería. esta es una relación público-privada. Y aquí el ente garante, el ente fiscalizador, el ente protector, el que constitucionalmente tiene que velar por los derechos de todos, es el Estado. Ok. En consecuencia, cualquier materia legislativa, porque esto tiene un tema de reglamentación, Sí, ¿ya?, correcto. tiene que ser patrocinado por el Ejecutivo. Por el Ejecutivo. Ya. No es atribución de los parlamentarios. De un parlamentario. Por lo tanto, si el Ok. Ejecutivo, el gobierno actual, no avanza en esa materia, ¿ya?, no, como tampoco en materia legislativa, como tampoco avanza en asignar recursos para que cuando aparezca otro foco de marea roja no amenacen con declarar zona Ok. de plaga, sino que digan, estamos en proceso de resolver esto para que no Ok. afecte la empleabilidad, estamos sonados. Ok. No dice relación esto con que, bueno, esta mano blanda con las empresas salmoneras, porque estamos hablando de una mano blanda, blandísima, ¿ya? Yo entiendo que en Noruega las concesiones se asignan por un periodo muy acotado, se tienen que devolver y ahí, respecto al informe que se haga, se le renueva la concesión. No son Así de por es. vida, no son de por vida, ¿ya? Tiene que cumplir ciertos Tiene que cumplir y tiene que salir al pizarrón la empresa salmonera cada un año aproximadamente. O sea, me parece súper bueno que incluso sabemos que algunos no son muy trabajólicos presentando leyes y si tiene que patrocinar el Ejecutivo, yo recomiendo copiar, pegar por último, ¿ya? Que aún ahí se podría obtener una regulación mucho más estricta para estas empresas que hoy día están trayendo consecuencias sin lugar a dudas nocivas. Sabemos que dan empleos, pero también sabemos que hay una alta volatilidad en el empleo que ofrecen. Hoy día también está la amenaza cierta de la cesantía. ¿Existe la posibilidad que la mano blanda que hay con las empresas salmoneras sea atribuible a el financiamiento de campañas políticas eventualmente? No lo sé. ¿Hay un estudio en esa materia? No lo sé, no tengo idea sobre esa materia, no tengo información. Ok. Primero porque son los financiamientos vinculados a gastos, a aportes reservados de acuerdo a la ley antigua. Y segundo, hoy día eso ya no va a existir, por ley no se puede. Ok, ¿ya? hoy día no se puede. O sea, hoy día no se puede, Ok. ¿ya? O sea, ya no se puede, nunca más se permite ni legal ni no legal los aportes de las empresas para nadie. Ok. En el pasado sí existía. Las personas sí pueden aportar. Las personas sí pueden aportar. Interesante. Pero el tema pasa porque nosotros lo que tenemos que prever y que es una situación que llegó para quedarse. La presidenta dijo hace un poco más de una semana que va a ingresar un proyecto donde van a modificar la ley de pesca. Lo aplaudimos porque se lo pedimos al Pero inicio espera, del programa. ¿modificarla en qué sentido? Porque ya fue modificada y los únicos perjudicados finalmente no fueron los grandes empresarios de Bueno, la por eso, pesca, pero digamos. va a modificar para poder subsanar es lo que ha dicho la Ok. presidenta. No existe el texto de la ley. No sé, ya, O sea, pero lo va a nadie la modificar conoce. Que va a ingresar un proyecto de ley para modificar la ley. sería bueno que eso será Pero no conocido, existe. materia conocida de todos los chilenos. Pero no existe. Es un anuncio que va a Ah, ingresar. buenas intenciones.
Va a ingresar. Eso es lo que Buenas dice. intenciones. Eso va a ingresar. Se pidió que se ingresara hace 3 años atrás. Pero qué pena que buenas intenciones en periodos eleccionarios. Bueno, es como que ahora van a instalar la primera piedra al hospital de Ancud, que debería haber iniciado su construcción en julio del Y no año en periodo 2015. preeleccionario, claro. El de Quellón, que su inicio de construcción comprometiera en junio de 2015. Por O sea, eso no hay tanta euforia con estos anuncios Bueno, en Chiloé. está Por bien, eso. pero Porque son en periodo eleccionario. bueno, pero yo estoy planteando un tema de lo que ha dicho quien es la presidenta de nuestro país, indistinto que yo no haya votado, o los que han votado, es nuestra presidenta y es la que en definitiva tiene la administración sobre la tutela de esa ley. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo lo que ella ha dicho que iba a ingresar. Bueno, esperemos que recoja. Si... Hay varios proyectos de ley Ok. que están en el congelador. La ley de emitílidos, La ley de mítines. acuicultura, Ok. la ley de la pesca bentónica, Ok. acuicultura, donde 9 de cada 10 pescadores artesanales de Chiloé trabajan en los recursos Ok. bentónicos, o sea, Exactamente. son extractores de marisco, De marisco, sí. no de pescado. Exactamente. ¿Ya? 9 de cada 10, o 8 de cada 10, para que alguien no me diga sí. que soy tan alarmante, Ok. tan extremo. 8 de cada 10. Congelados. No ha avanzado su proceso legislativo. ¿Quién tiene que priorizar y darle urgencia a esos proyectos de ley? El Ejecutivo. El Ejecutivo. Porque son proyectos patrocinados por el Ejecutivo. Ok. Entonces, en esa línea yo espero que podamos avanzar en estos 8 o 9 meses que queda de gobierno y podamos entregar o subsanar las ineficiencias en materia medioambiental, en materia de regulación, en materia, ¿cierto?, de protección principalmente al pescador artesanal. Porque cuando una ley es mala, la ley no es el Corán, no es la Biblia. Las leyes se pueden modificar, Sí, se estamos pueden de acuerdo. adaptar, Se puede- se pueden acondicionar a las Se realidades. puede derogar Por también. ejemplo, la ley, la reforma tributaria, que es mala, pero era mucho más mala cuando se aprobó y al mes y medio de fue promulgada se hizo unas modificaciones. Entonces, O sea, son perfectibles. son las leyes. perfectibles. Entonces, Perfecto. cuando tú atribuyes que estos son problemas de ley, es un error. Cuando el problema es la ley, modifica la ley. Cuando el problema, todos sabemos que hay un problema en la ley, que hay que mejorar la ley de pesca, pero lo sabemos desde hace harto tiempo. Y donde el 11 de marzo del 2014 ya se podría haber iniciado el trabajo de la modificación de la Ok. ley. Y lo vamos a tener seguramente en agosto o septiembre del 2017. Del 2017. En otro gobierno. Y- 2018. y no sé. Ah, bueno, está no, bien. 2017, ok. lo va a ingresar ahora de acuerdo a lo que he Ok, dicho. ya se ingresará ahora. Ya, oye, bueno, la gente hoy día, justamente en periodo eleccionario, también está exigiendo. O sea, ojalá que todos estén levantando información de las cosas que necesita la ciudadanía. En Chiloé estamos con mientras no se aclare esto de declarar zona contaminada a Chiloé, se yergue sobre el archipiélago un fantasma bastante cruel, digamos, que es la cesantía una vez más, que son la falta de inversiones, porque aquí esto lo llama inversionista. Hablemos la verdad. Cuando se declara un territorio con esta denominación, esto no atrae inversiones, espanta inversiones, ¿ya? Y no atrae compra, espanta compradores. Así que es importante que ojalá se dilucide esto de la mejor manera y no entremos nuevamente a estos silencios sospechosos que no se dice nada respecto a la materia. De parte me refiero de las autoridades gubernamentales. Hablemos de regionalización. Uno del espíritu que movía la instalación de gobernadores regionales es empoderar a este individuo, así se entendió en regiones y así lo entendió el electorado, un cargo con una persona empoderada con la posibilidad de decidir cosas importantes para la región, inclusive presupuesto y cómo se distribuye. ¿Ya? Tengo entendido que todavía está en ascuas el tema si se va a aprobar o no se va a aprobar la elección de gobernadores regionales en el próximo periodo eleccionario. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es el espíritu que hay de parte, en este caso, de los de los parlamentarios de derecha, digamos, de aprobar la elección de gobernadores regionales? Nosotros vamos a votar favorablemente, yo soy regionalista. ¿Van a votar a Soy favor? chilote. Ya. Creo Pero van a en, votar, creo en la descentralización y voy a votar a favor, a pesar. ya, pero de van que a aquí favor se- de un gobernador regional que no se sabe cuál es el marco regulatorio, cuáles son sus atribuciones. Exacto, muy bien. ¿Ya? Veo que está muy bien informado. Absolutamente. Ya, muy bien informado. Nosotros vamos a legislar la carreta, adelante los güeyes.
¿Por qué? Ok, perfecto. Porque Bien. nosotros O sea, estábamos convencidos. Van a regular de manera muy chilena. Claro, vamos a legislar de manera chilena, porque el Me gobierno acuerdo le de da la urgencia. me recuerdo la reforma educacional y la jornada escolar completa. Me acuerdo El de eso. gobierno le da urgencia ¿Ya? a este proyecto por Sí. un tema netamente electoral. Todo este enredo entre la democracia cristiana, Sí. la nueva mayoría, Guillí, la Carola Goche, y como empieza, dice, bueno, llevemos una lista en algo, unámonos, y unámonos los gobernadores regionales, llevemos un candidato único. Y por eso un proyecto que lo más probable iba a significar elegir gobernadores en 3 o 4 años más. El martes se vota en la sala de la Cámara de Diputados. Se vota el ¿Ya? martes. Yo lo voté en la Comisión de Hacienda la semana Perfecto, pasada. ¿ya? Yo hablé el día miércoles del tema de los gobernadores en el Congreso. Ya expuse sobre mi opinión, que es la misma que te voy a dar acá. Y en definitiva, nosotros, el gobierno le da urgencia a esto para poder tener candidatos y poder levantar una elección que obviamente trate de ayudar en su opción presidencial. Pero hoy día no sabemos cuáles son las atribuciones Que va a tener este gobernador regional. No sabemos la delegación de las atribuciones políticas, financieras y de administración. No se sabe. No se sabe, porque es un proyecto paralelo. Es un proyecto que nosotros, mire, vamos a decir, vamos a elegir gobernador. ¿Y cuáles son sus atribuciones? O sea, la gente no No tiene ningún sabemos. argumento para poder votar para poder votar a favor o en contra del gobernador regional, porque no sabe, vamos a decir la verdad, para qué sirve este señor. No sabemos cuáles son las atribuciones. No se sabe cuál es la Porque no atribución. está legislado. Ok. Lo único que se va a votar, y estoy hablando que yo voy a votar a favor la idea de legislar, que es... La idea de legislar. Claro, Ah, ok. después hay algunos artículos que ya los rechazamos en la Comisión de Hacienda, que es como, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el cargo? ¿Cuánto cuesta el ¿Cuánta cargo plata significa Bueno, la parte operacional de este cargo de gobernador, regional? regional? El informe financiero no lo dice. Ok. No está claro, pero déjame terminar la idea. ¿Ya? Entonces, obviamente que yo creo en la regionalización y en la descentralización. Pero Porque aparte soy la- diputado de necesitamos- regiones. Ya necesitamos Y eso. soy diputado de Chiloé y por eso voté en contra que se aumentara de 47 parlamentarios más. Por eso voté en contra de que Chiloé se una a Puerto Montt como un mega distrito, pero se aprobó. La presidenta tenía los votos de sus Ok. parlamentarios porque creo que hay que descentralizar. Sí, estamos O sea, de hay que darle acuerdo. responsabilidad. Ese sueño de Chiloé región, en la señal que se ha dado hoy día, va en lo contrario. Va en lo contrario. Exacto. Entonces, pero voy a votarlo a favor porque creo en eso. Y creo que el gobierno se va a meter en un gran problema. Porque tiene que llegar a acuerdos políticos cuáles van a ser las atribuciones del gobernador. ¿Cuáles Ok. son? ¿Cuáles son? Y eso espero que se pueda resolver antes que se elijan los gobernadores. Oye, qué interesante todo esto que estamos haciendo. El tiempo va llegando al final. Bueno, estuviste en un congreso muy interesante con el patrocinio del diario La Estrella. Nosotros también apoyamos una jornada sobre el abuso sexual infantil, que es un flagelo que afecta fuertemente a la región, con índices que no nos favorecen. Está la región en los top 10 de este asunto del abuso sexual infantil. ¿Qué conclusiones se sacaron en esa oportunidad y cómo puede colaborar el diputado Santana para un poco colaborar para que esto disminuya? Bueno, primero, yo ayer participé, ayer no estuve en el Congreso, vine y fui orador, hablé también en la Perfecto. actividad. Me preguntó, había mucha gente, di respuesta a algunas inquietudes de quienes estaban participando en esa actividad y básicamente hice una reseña de los proyectos vinculados a proteger la violencia sexual hacia niños y también hacia mujeres. Ok. Desde el año 93, con don Patricio Erwin, donde se empieza a dar una mirada distinta a lo que era el concepto de estos delitos, Ok. que siempre estuvieron como taponeados o muy vinculados al interior de la familia. No te metas en Exactamente. matrimonio ajeno o no te metas en los Ok. problemas de tu vecino. Y todo un desarrollo legislativo que hay hasta el día de hoy, y eso fue lo que hice en un tiempo de 25 minutos, esta reseña. ¿Una esta- exposición? Esta exposición, Ok. sí. ¿Ya? Por lo tanto, he participado creo que en los 7 congresos, primera vez en el Congreso Nacional, he estado siempre, he dado mi voto a favor en las cosas que van en esta línea. Yo creo que hay que endurecer mucho más, Las penas. ¿cierto?, las penas. Ok. Creo que deben ser lapidarias, sin piedad, como tampoco ellos tienen a las víctimas y a los abusos que hacen principalmente a niñitos, a niños, que el derecho de todos nosotros como adultos es protegerlos y hacer que sean felices, por lo menos en su infancia, y ellos le rompen
y le rompen lo que significa la esperanza y principalmente su niñez. Pero para eso se requiere también priorizar leyes. El tema del Sename, el tema de los castigos. Si nos metemos en el Sename, no Ya, sabemos pero más por del eso, tema, pero porque hay ahí modificaciones sí que hay de ley. tema, ahí sí que hay Y tema. modificaciones de ley. Y como dije, cuando hay temas de carácter instrumental, cuando hay temas de carácter de recursos que están vinculados a recursos económicos, el patrocinio lo tiene, y la prioridad y la urgencia de esos proyectos lo da el Ejecutivo. El Ejecutivo, El otra vez, gobierno, caemos no lo sobre dan el- los parlamentarios. El Ejecutivo es el que administra el 95% de los proyectos de ley que se debaten en el Congreso. Por eso es que casi ninguno de los proyectos que se pueden presentar a un parlamentario termina siendo ley de la República, porque el Ejecutivo absorbe el debate. Ojalá de prioridades. que avancemos en esa materia, sobre todo en ese tema. Como estamos contra el tiempo, quiero mencionar. Bueno, el Coteo Sandón, usted lo conoce bien, amigo suyo, en una oportunidad. Piñera, Beatriz Sánchez, varios tuvieron una semana muy desafortunada en cuanto a sus declaraciones. Osandón, ¿qué podemos decir de Osandón y su pasada por los canales de televisión? El desconocimiento de un acuerdo que él mismo votó. ¿Es muy común que los parlamentarios no recuerden las cosas que votan? Yo creo que el Cote ese día tuvo un día para Pésimo. olvidar. Pésimo. Sin Pésimo. lugar a dudas es un gran candidato. Y tú sabes que yo soy amigo del Cote. Pero mi candidato es Sebastián Piñera por una razón muy simple. Primero, porque es el candidato de mi partido. Y yo soy Claro, no solo por yo militante soy ordenado. militante y soy parlamentario de un partido. Tengo que dar una señal de lo que el partido dice. Y segundo, porque es el único capaz de ganarle a la nueva mayoría. Y porque la gente extraña los tiempos del pasado, en la época que Piñera fue presidente, y por eso estamos hablando que vienen tiempos mejores, recordando su gestión como Pero presidente. la gente se asustó un poco con declaración también de Sebastián Piñera. Yo conozco a don Sebastián, estuvo acá también. Ya, Pero yo no sé qué pasa con esto, que las familias que tienen ingresos de 600.000 pesos tienen que pagar la universidad. Si una carrera universitaria de la Universidad Católica cuesta 680.000 pesos. No, Por ejemplo. no Pero está bien, 600 pero yo creo que mil puede ser, pesos, 600.000 pesos. No, ¿cómo llega a sí, fin de mes? lo que ha ¿Cómo? dicho el presidente Piñera es que ningún estudiante en Chile Hay que puede no interpretarlo. dejar de estudiar por temas de plata. Ok, pero habló. Pero tiró también esa es cifra, importante tiró esa decir, cifra. no, yo creo que una familia con con esos recursos tiene que tener gratuidad, porque lo más probable es que esa familia tiene más de un hijo. Y no necesariamente tiene un hijo en la universidad, sino que Mucho gasto. puede tener un hijo en la Aparte que universidad y en los este colegios. país está muy caro para vivir. Exacto. Bueno, pero son errores de cálculo, pero obviamente que si tiene una fortaleza Piñera es su claridad económica y conceptual que tiene sobre los números. Pero han tenido desafortunados días, pero sin lugar a dudas. No, pero todos han Sí, tenido. pero sí, también sí. Beatriz Sánchez. Pero sin lugar Mayol a dudas, también. Pero sin lugar a dudas, el tema, lo que ha planteado el presidente es que no hay que vender ilusiones. Ok. O sea, hablar de gratuidad universal en este país en los próximos 30, 40 años no es posible. Es que eso, la gente está Entonces- muy pendiente, la ciudad entonces, está muy pendiente de saber aquí si lo- tiene voluntad don Sebastián Piñera de hacer ley lo de la gratuidad. Él tiene la voluntad absoluta de que todos los estudiantes en Chile, sin excepción, estudien. Y que no por problemas de recursos dejen de estudiar. Y hay que Pero pagar. también ha dicho con mucha fuerza, la gratuidad universal, para que la gente sepa, significa pagarle la educación a los ricos. O sea, es que mis hijos estudiarían gratis. Yo votaría feliz si fuera, si yo perfecto. pensara por mí, votaría feliz, porque tengo 2 hijos y por mañana 3 pueden ser, y eso obviamente que significa recursos. Pero yo creo que los recursos que se vinculan a los ricos, mejor dárselos en otros programas a la gente más humilde. Y también ha dicho que quien pueda pagar un poco, pague, y el otro lo tenga en becas, o el otro acceda a otro tipo de financiamiento. ¿Por qué? Porque es la forma saludable de avanzar en eso. A mí me gustaría, excepto, si tú me dices lo que yo pienso, Sí. excepto a los ricos, a los que tienen recursos, todo el resto tengan la posibilidad de estudiar sin costo posterior a cuando Ok. dejen de estudiar su carrera. Bueno, Pero a esto hay que ok. hacerlo de una manera equilibrada, que sea viable de hacerlo. Por eso es que hay que ver hasta dónde Pero se ¿cómo puede se pagar financia? y cómo se ¿Cómo financia. se financia? Ya. Ya. Entonces, don Alejandro Santana, semana entretenida para la política, ¿no? Sí. Y ¿Ya? ahora termino aquí Sí, sí. y me voy al colegio Hierbas Buenas. Al colegio Estoy Hierbas. invitado, me estaba sonando mi Ok, teléfono en silencio. Perfecto. Ahí Oye, con la qué actividad bueno con que la política, haga el sí, diputado este ejercicio de pasar acá siempre. Sí, pues bueno. Porque siempre siempre. estamos en programa en este horario. Oiga, en la mañanita muy temprano, yo le pero quiero sí, decir, porque un aparte cuarto para que- las 8 estaba en Chonchi. Pero con el invitado anterior hablamos todos los temas polémicos, Claro. pero la próxima... Cuarto para las 8 estaba en Chonchi. Un cuarto para las Después 8 estuve en en Chonchi. Dalcahue, un Dale. tema medioambiental, por el Ok. tema del vertedero que se está ahí debatiendo.
Estoy aquí en Ancú, tengo 2 reuniones aquí en Ancú después de Hierba Buena, vuelvo a Cacho, tengo 2 reuniones y terminamos una actividad, si Dios quiere, en la comuna de Ok. Quinchao en la noche. ¿Tiene buenos amigos? El diputado Santana. Tengo buenos amigos. Bueno, buenos amigos que estuvieron acá. Siento que tengo más amigos. No, porque que- estuvo aquí. ¿Quién ¿Quién estuvo hace unos días? Hace unos días tuvieron 3 personas aquí. Un concejal de Puerto Montt, 2 concejales de Puerto Rodrigo Wainwright, ¿Rodrigo? Y Fernando Orellana, Fernando Orellana, perdón, y el timonel de Renovación Nacional, mi amigo Cristian Monque. Cristian Monkever. Y los primeros 5 minutos se dedicaron a decir que Alejandro Santana era la mejor carta como futuro diputado por el nuevo distrito. Así que son buenos amigos, pues no mencionaba a nadie más. Son buenos amigos. Son buenos amigos Pero ustedes. yo la verdad que tengo que agradecer porque en Puerto Sí. Montt, mira, a diferencia de No, lo sí, que eso yo pensé, contaron de que en Puerto Montt hay mucho apoyo, estaba mucho entrando, apoyo. había entrado muy bien ya el diputado Alejandro sí, Santana. tengo buenos amigos y gente que me apoya. Sí, sí. Y claro, en Chiloé la gente lo considera como a sus parlamentarios, como de ellos nomás. Pues. Sí. ¿Ah? Entonces, de repente, Pero hoy día una cancha que yo no voté a favor, pero es la cancha que existe, es donde tenemos que Ok, jugar. que el y es gran con distrito. Puerto Montt incluido. Ok. Eso es lo que este gobierno decidió. Y bueno, y si Ok. quiero ser diputado por otro periodo, es donde tengo que postular y donde tengo que, obviamente, trabajar. No Ok. tengo otra opción. Diputado, muchas gracias por haber venido a Décima TV Comunicaciones. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos quienes han estado con nosotros en esta linda jornada de temas y gente regional. Nosotros ya concluimos de esta manera este programa de televisión. Muchas gracias por estar ahí, como dice el amigo César Cárdenas. Hasta pronto. Presentó Temas y Gente, el matinal de Chiloé. Esperamos haberle entretenido e informado.